Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de ética. Hoy estaremos hablando de un texto titulado Los axiomas de la ética socrática por el filósofo Alfonso Gómez Lobo. ¿Quién fue Alfonso Gómez Lobo? Fue un filósofo chileno nacionalizado en Estados Unidos. Nació en el año 1940 y falleció en el 2011. Fue profesor titular de la Universidad de Georgetown, autor de la Ética Socrática, El bien y lo recto en Aristóteles, Antropología filosófica y ética, entre muchos otros. También colaboró como traductor de diversas obras. El propósito del autor con este texto es el de identificar aquellos principios de los cuales se desprenderán todas las convenciones morales que Sócrates defiende a lo largo de los diversos diálogos platónicos. Nos encontraremos con una regla general y con 4 principios que el autor denomina principios de la ética socrática. Todos conocemos la famosa frase de Sócrates, solo sé que nada sé. Y Gómez Lobo nos señala que pese a sus declaraciones de ignorancia, Sócrates posee una concepción precisa de lo que es un sistema de ética, que ese sistema puede ser expresado mediante relaciones deductivas, que Sócrates hace uso de él para justificar sus propias aserciones y decisiones. Tengamos presente que al hablar de deducción, Sócrates realiza un proceso lógico del cual las conclusiones a las que él llega derivan necesariamente de las premisas aportadas en la argumentación. Gómez Lobo asegura que su artículo es novedoso porque realizará un aporte al campo de investigación de la ética socrática, el cual, entre otras cosas, es un campo de estudio reciente según el autor. Su aporte consiste en develar una relación entre un axioma expuesto por Platón al final del diálogo titulado Gorgias y los principios éticos socráticos que aparecen en textos posteriores. El orden metodológico que presenta el autor en este texto consiste en que, en primer lugar, hace un abordaje de la apología, luego nos expone el Critón y por último aborda Gorgias. Iniciemos entonces con la apología de Sócrates. En este texto, Sócrates pronuncia un discurso de defensa ante los tribunales atenienses. En un momento del diálogo, Sócrates se hace una pregunta simulando que es alguien quien le está haciendo esta pregunta y consiste en que ¿acaso es vergonzoso hacer una actividad que nos lleve a la muerte? Es decir, ¿acaso no siente Sócrates vergüenza por haberse dedicado a la filosofía, la cual lo condujo a corromper a la juventud, entre comillas, y a ignorar la creencia en los dioses? 2 delitos de los cuales es señalado Sócrates y que lo llevan a un juicio que concluye en su condena a muerte. La respuesta de Sócrates consiste en que realmente no le interesa la consecuencia como tal, sino saber si la acción que ha realizado es justa. Es así que Sócrates considera que no debemos tener en cuenta el riesgo de vivir o morir. Aquí faltó un no en la diapositiva. Lo que debemos tener presente es si actuamos o no actuamos con justicia. Aquí nos encontramos con la regla general que Gómez Lobo formula de la siguiente manera. Todo agente que contempla realizar un acto debe considerar únicamente si ese acto es justo o injusto. ¿Qué premisas utiliza Sócrates en la apología para sustentar esta posición? Sócrates toma como ejemplo la ética militar o heroica de Aquiles y de los hoplitas.
quienes deben enfrentarse a los enemigos, deben enfrentar el peligro aún a sabiendas de que pueden morir. Este es un argumento que en su momento logra convencer a los jueces. ¿Qué concepción tiene Sócrates sobre el bien y el mal? Sócrates considera que el bien es equivalente a obrar siempre de manera justa, mientras que el mal, como su opuesto, equivale a incurrir en injusticias. Llegamos entonces a este famoso diálogo titulado Critón, diálogo entre Sócrates y un amigo suyo llamado Critón, quien lo está visitando en la cárcel, pocos días antes de la muerte de Sócrates a causa de la condena. Critón intenta convencer a Sócrates de escaparse de la prisión y huir de Grecia hacia algún lugar donde nadie lo va a molestar. Es preciso tener presente que no se podían visitar a los presos y mucho menos en la madrugada, tal como lo señala el texto. Vemos entonces que Critón es una persona de gran influencia y también ama a Sócrates, tanto como para arriesgarse a incurrir en corrupción para salvar a su amigo. ¿Qué hace Sócrates ante la propuesta que le realiza Critón? Antes de decir sí o no, Sócrates le pide a Critón examinar juntos si la propuesta es justa o injusta. Y como seguramente ya conocemos el texto, sabemos que la decisión de Sócrates es la de morir. Su decisión se basa en la regla de contemplar la calidad de la acción moral independientemente de las consecuencias. A Sócrates no le interesa vivir o morir como tal. Lo que le interesa es actuar justamente. ¿En qué se fundamenta esta decisión de Sócrates? Es decir, ¿cuáles son las premisas para que Sócrates tome esta determinación? A diferencia de la apología, donde Sócrates apela a la ética oplita o heroica, en este caso, Sócrates alude a los siguientes acuerdos. En primer lugar, no se debe valorar únicamente el vivir, sino el vivir bien. Y en segundo lugar, el vivir bien, noble y justamente es lo mismo. Es decir, a Sócrates no le basta con preservar su vida. Para Sócrates es necesario vivir bien. ¿Y qué es el vivir bien? Les pongo esta imagen que refleja eh, precisamente esa imagen del éxito o de la buena vida contemporánea, que consiste en tener éxito, ser rico, ser próspero, ser un emprendedor, vestir bien, tener lujos, pero ¿acaso estas definiciones de buena vida coinciden con lo que decía Sócrates hace tantos años? Para Sócrates no son las posesiones materiales lo que define una buena vida, sino la justicia. Y aquí nos encontramos con lo que Gómez Lobo considera un primer principio de la ética socrática. Todo acto o decisión es racional si y solo si persigue un bien para el agente. Ahora nos queda averiguar qué es un bien. El bien como justicia. Para Sócrates no hay nada por encima de la justicia, ni el poder político, los placeres físicos, ni los bienes materiales. Una vida es buena solo si es una vida noble y justa. Recordemos que cuando Critón intenta convencer a Sócrates de escapar, Critón utiliza distintos argumentos, entre ellos el tema del dinero. Le decía a Sócrates, no te preocupes por el dinero,
todo lo tenemos bajo control. No pienses que para mí es un detrimento en mi patrimonio, puesto que muchos amigos tuyos han estado dispuestos a colaborar y están ya con el dinero listo para pagar todo lo que haya que pagar y para sobornar a todos los que haya que sobornar. Al ver que este argumento no funcionó con Sócrates, luego intenta apelar a sus emociones, recordándole a su familia, diciéndole que un padre responsable no abandonaría a sus hijos de esa manera y un esposo responsable tampoco dejaría a su mujer a la merced de la vida. Pero estos argumentos tampoco funcionaron con Sócrates, porque ante todas estas cosas, lo que Sócrates ponía de primero era actuar justamente. Llegamos entonces a un segundo principio de la ética socrática. Algo es bueno para una gente si y solo si es moralmente recto. Aquí repetimos lo que acabamos de decir. A Sócrates no le interesa la fama, el reconocimiento, el poder político, las posesiones. Nada de eso es suficiente ante la acción moralmente justa o moralmente correcta. Llegamos entonces al último texto que menciona Gómez Lobo, que es Gorgias, el cual corresponde a los temas tratados, sobre retórica y moral. Gómez Lobo señala una conversación que Sócrates sostiene con Polo. Y en esta conversación, Sócrates hace una mención al poder, afirmando que el poder es un bien para el poderoso. Diálogo sobre el poder. Polo entiende la cuestión del poder en el sentido de que los poderosos, los tiranos, obran de acuerdo al interés personal. Sócrates explica que los demagogos, los oradores, imponen su voluntad en las asambleas, manipulan a los oyentes. Y Polo le responde a manera de complemento que estos oradores condenan incluso a muerte y pueden despojar de sus bienes a quienes desean hacer tales cosas. Eso quiere decir que los oradores, los demagogos, cuentan con un gran poder debido a que pueden causar mucho daño a sus enemigos políticos en medio de la impunidad. Como respuesta a esta afirmación realizada por Polo, Sócrates distingue dos expresiones que parecen ser sinónimas. La primera, que los demagogos hacen lo que les parece mejor. Y, en segundo lugar, que hacen lo que quieren. Esto lleva a Sócrates a diferenciar entonces entre la acción y el propósito, es decir, entre lo que se hace y la razón por la cual se realiza tal acción. Por ejemplo, cuando el tirano despoja de sus bienes a una persona o le ordena el destierro, no lo hace por la acción misma de despojar o de desterrar, sino por los posibles beneficios que estas decisiones puedan traerle. En efecto, si las consecuencias de este destierro o de este despojo no le convienen o no traen beneficio para la polis o para el tirano, en efecto, no se tomará esa decisión. Y hemos visto incluso cómo algunos tiranos, al hacer lo que quieren, es decir, al actuar arbitrariamente, terminan llegando a la pérdida de su poder. Llegamos entonces a un tercer principio de la ética socrática. Todo agente quiere su propio bien real. La distinción que realiza Sócrates entre la acción y el fin perseguido por la acción es lo que más adelante en la tradición filosófica se conocerá como voluntad aparente y voluntad real. Como conclusión,
a esta primera sección de la conversación con Polo, Sócrates afirma que todo lo que deseamos son las cosas buenas, los bienes. En este diálogo, Polo se pregunta si debemos sentir lástima por quienes mueren injustamente. Pero Sócrates no lo considera de esta manera. Polo se sorprende y Sócrates procede a explicarle que es preciso tener lástima de aquellos que incurren en alguna injusticia en vez de aquel que, habiendo siendo justo, muere por causa de alguna injusticia. ¿Por qué? Recordemos que para Sócrates el bien consiste en actuar justamente. Por lo tanto, no deberíamos sentir lástima por aquellos que mueren por causa de alguna injusticia, puesto que hasta su muerte actuó de manera justa. Más bien sintamos lástima de aquellas personas que no tienen reparos en actuar injustamente, puesto que son unos desgraciados. Más adelante, en el diálogo, Platón introduce a un personaje llamado Calícles, quien va a contrariar un poco a Sócrates y va a postular un argumento a favor del placer. Calícles señala que la postura de Sócrates generaría una inversión en los valores vigentes en su sociedad, puesto que lo importante es la satisfacción de los deseos y de los placeres. Sócrates responde a Calícles por medio de un ejemplo sobre el arte, la técnica y de cómo el arte y la técnica colocan orden en sus obras. Los artistas, escultores y arquitectos, los constructores realizan obras colocando cada parte en un orden específico. Y menciona también a los maestros de gimnasia y a los médicos, quienes en cierto sentido ordenan el cuerpo humano. Sócrates utiliza estos ejemplos para generar una relación entre el cuerpo y el alma y le pregunta a Calícles si acaso un cuerpo saludable no es bueno, a lo que Calícles le responde que sí. Luego Sócrates le preguntará si acaso un alma puede ser buena si está desordenada. Para que un alma sea buena no es preciso que esté ordenada, es decir, que actúe justamente, que se rija por los principios de la moderación y de la templanza. A Calícles no le queda otra opción sino aceptar esta conclusión de Sócrates. Para lo cual llegamos entonces al cuarto principio de la ética socrática. Para todo ente E es bueno, si y solo si posee el orden correspondiente. Gómez Lobo concluye afirmando que todos estos principios conforman un teorema de la ética socrática, los cuales pueden ser demostrados lógicamente por medio de estos diálogos y de los argumentos que nos presentan. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la próxima clase.